Bienvenidos a todos a esta segunda parte de nuestra serie Navidad, por fin buenas noticias. Y si te perdiste la semana pasada con Tuto, te voy a dar un pequeño repaso y el porqué de esta serie. Nos estamos preguntando por qué hay tanta resistencia al mensaje del cristianismo. Y una de las preguntas que se hacía anteriormente, hace muchos años, era, es verdad, pero con el tiempo hemos visto que historiadores como Josefo, que de esa época, pues demuestran que Jesús no solamente vivió, sino que murió y también resucitó. Más y más se está haciendo la siguiente pregunta, no es si es cierto, sino ¿es bueno el mensaje? ¿Este mensaje es bueno para mí? ¿Tiene alguna injerencia positiva para mi vida? ¿Importa que mis hijos conozcan acerca de esto? ¿Es bueno para nuestra cultura, para la sociedad? Y lo que vimos es que sí, que es una noticia muy buena, de gran alegría para todo el mundo. Ese fue el anuncio que le hicieron los ángeles a los pastores hace 2000 años acerca del nacimiento de Jesús. Pero entonces sí, son ciertas y también son buenas noticias y para todos. ¿Por qué sigue habiendo tanta resistencia con este mensaje? Lo que pasa es que de pronto se ha tergiversado el mensaje, se ha comunicado de una manera errónea, o de pronto no se ha entendido correctamente, y mucho también tiene que ver con personas como yo, los que decimos ser cristianos, que seguimos a Jesús, pero con nuestra manera de hablar, de vivir, de pensar, mostramos que estas noticias son todo menos buenas, y te pido perdón por eso en esta mañana. Y eso también es triste porque cuando nosotros leemos los evangelios, los 4 relatos que están en el Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús, vemos que todo el mundo, menos los religiosos porque Jesús les daba muy duro por ser religiosos, todos querían estar con Jesús, todos querían andar con Él, querían conocerlo, querían estar en su presencia, porque era una persona buena que traía buenas noticias de gran alegría para todo el mundo. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas de las cuales traen unos ángeles y que Jesús vio por 3 años y que también se han visto en los últimos 2000 años en la tierra. Lucas, por eso también dice que muchos crearon relatos acerca de Jesús, porque en esa época era muy difícil poder escribir algún relato acerca de una figura histórica, especialmente alguien que no era tan importante en esa época como Jesús. Dice que muchos trataron de escribir relatos acerca de Jesús. Eso habla de las buenas noticias de gran alegría para todo el mundo. Y hoy, en esta segunda parte, vamos a de pronto meternos un poquito más en por qué son buenas noticias. Y son buenas noticias porque nivela el campo de juego. ¿Cómo así nivelar el campo de juego? Eso lo va a estar desarrollando en los siguientes minutos. Pero metiéndome ya en esta idea de nivelar el campo de juego, quiero dejarte con lo siguiente. Jesús nos recuerda que no somos tan buenos como pensamos ser. Esto es lo que significa nivelar el campo de juego, que todos estamos en igualdad de condiciones, porque Jesús nos recuerda que no somos tan buenos como pensamos ser. Todos la embarramos, todos somos pecadores, que es una palabra bastante incómoda, pero Jesús la utiliza y quiero como cambiar un poquito la definición de pecado. Tuto también la utilizó y quiero que sea como la definición con la cual podamos utilizar en los siguientes minutos. El pecado muchas veces pensamos que es Dios, es más cuando de pronto nos equivocamos o de pronto rompemos una de las miles de leyes que Jesús o Dios tiene. Eso es lo que pensamos, eso es de pronto lo que se nos ha comunicado a través de la religión. Pero cuando vemos y escuchamos las palabras de Jesús, el pecado verdaderamente es cualquier momento cuando le hacemos daño a otra persona que ha sido creada en la imagen de Dios. El pecado no es que rompamos alguna ley divina, sino cuando le hacemos daño a otra persona que Dios ama. Ese es el pecado, ese es el pecado. Y ese mensaje de que no somos tan buenos como pensamos ser es muy chocante para todos aquellos que nos creemos muy buenos, muy religiosos, pero son las mejores noticias de gran alegría para todos aquellos que sabemos que no somos tan buenos, que la embarramos, que somos pecadores. Hay esperanza para todos aquellos que sabemos que no alcanzamos a los estándares de otras personas, nuestros propios estándares, los estándares que incluso Dios tiene para nosotros para tratar a los demás. Estas son las buenas noticias. Un ejemplo de igualdad de condiciones, de nivelar este campo de juego, me puse a pensar un poco en el tsunami del 2004 y el 2011 en Tailandia, en el cual tanto ricos y pobres, famosos, ordinarios, todas las personas perdieron sus casas, todos quedaron en la calle literalmente porque fue tan devastador este tsunami. Eso es pues en una catástrofe natural, pero como para ayudarnos un poquito lo que hace las buenas noticias, que todos, no importa nuestro trasfondo social, económico, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo ahora, lo que haremos más tarde, todos ante los ojos de Dios y Jesús somos iguales porque todos no somos tan buenos como pensamos ser. Esto es nivelar el campo de juego y por eso son buenas noticias.
Y para poder ilustrar un poquito esta idea de nivelar el campo de juego, quiero que podamos ir al Evangelio de Lucas, que es el segundo evangelio. Es el comienzo del ministerio de Jesús. Y estamos acá encontrándonos en Pedro, en su hábitat natural, que él era un pescador. Y bueno, y comienza el texto, comienza Lucas describiendo la escena. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Hay un poco de contexto, la importancia de la palabra de Dios. En ese momento, Lucas no fue alguien de primera mano, él lo escuchó de Pedro, pero las personas que estaban en ese día no sabían que estaban escuchando las palabras de Dios, pero después de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando estaban redactando esos evangelios, se dieron cuenta que no estaban escuchando las palabras de un hombre, sino las palabras de Dios, la palabra de Dios. Y sigue el texto. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Un poquito de contexto. La pesca, cómo funcionaba en esos días, y también muchas veces hoy en día también. Ellos iban en la noche, en la madrugada, ya cuando estaba oscuro, cuando bajaba la temperatura, porque pues ya cuando no había sol, bajaba la temperatura del agua, los peces comenzaban a subir y era mucho más fácil poder pescar. Ya cuando pues ya era día, comenzaba otra a salir el sol, ya se calentaba el agua, los peces se iban a aguas más profundas y no era tan fácil pescar. Entonces ya se había acabado el día de trabajo, estaban lavando sus redes, ya estaban listos para poder comer algo, listos para irse a dormir. Y bueno, es en esto que al subir a una de las barcas, sigue el texto, Jesús le pidió a Simón, que es Pedro, le dice Simón Pedro, a veces Lucas, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Entonces, con lo que les expliqué un poquito, ya podemos idearnos un poquito cómo se estaba sintiendo Pedro. Pedro estaba exhausto, cansado, porque la pesca en ese día era simplemente con sus brazos, echando unas redes pesadas, pues, porque tenían unas pesas, y estaban lavando, y estaban listos para comer, irse a dormir, estar con la familia, cuando Jesús le dice, un momento, por favor, para que la gente me escuche mejor, llévame en tu barca para que yo pueda hablarle a todas las personas, me puedan escuchar y ver mejor. Entonces Pedro, pues bueno, dice, voy a llevar a Jesús. Entonces cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y eche tus redes para pescar. Pedro dice, bueno, ya salí, le hice caso al rabino, porque los rabinos en la estructura social de esa época eran personas muy importantes. Entonces Jesús dice, bueno, si este me dice que eche mi barca más allá, entonces yo voy a hacerle caso, pero ya me está pidiendo que vayamos a pescar. Este es un rabino, este es un líder religioso, él sabe de todo, es un duro en lo que él hace, pero él no sabe lo que de pronto implica la pesca, que pescamos de noche, no de día. Pero Pedro dice, bueno, es un rabino, de pronto dio un buen mensaje, no pescamos nada, pues en la noche de pronto me trae alguna buena suerte este rabino. Es un poquito como pensando cuando nuestra mamá o nuestro amigo, amiga, novia, esposa, esposo, lo que sea, nos pide un favor, estamos tranquilitos, ya queremos ir a descansar y dice, ay, mi amor, ay, ¿me puedes traer algo de comer? Y uno como que se molesta. De pronto Pedro ya estaba cansado, no quería hacer nada más, pero de todos modos le hace caso a Jesús. Maestro, respondió Simón, sigue el texto, hemos trabajado mucho durante la noche, diciéndole como, mira, ya trabajamos por la noche, tú no sabes que en el día no trabajamos y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Poco sabía Pedro el poder de estas palabras. Él dice, bueno, así como lo llevé un poquito más allá para que la gente lo pudiera escuchar bien, pues voy a hacerle caso nuevamente y de pronto voy a ir a pescar con este rabino que no sabe nada de la pesca durante el día, con el sol que está fuerte, pero bueno, a ver si de pronto algo pasa. De pronto has escuchado esta historia en algún otro momento. Pedro deja caer las redes y en ese momento hay una pesca tan absolutamente brutal que se comienzan a romper las redes e incluso dice que se comienza a hundir el barco. Él mira al rabino, me imagino en ese momento cuando él dice, disculpen, lo último que debía haber pasado al mediodía es que hubiera pescado un solo pez, pero no solamente es uno, es una multitud, se rompen las redes, se está hundiendo el barco, eso es algo sobrenatural, no debería estar pasando. Me imagino Pedro mirando al rabino y se siente abrumado. Y en ese momento en su corazón él comienza a verse como nunca se ha visto antes, porque él está ante la presencia de algo que le demuestra que hay algo que está mal en su corazón, que hay algo malo con él mismo, algo que no se siente cómodo.
En ese momento no importa pensar que ya no tiene que pescar por varios días porque tiene una tonelada de peces. Lo que importa es su corazón. Él se avergüenza, suelta las redes y Lucas escribe, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, de repente los peces, el negocio, la multitud, todo pasó a un segundo plano. Es como que entró como en, no paró de escuchar, paró como, son está fijado en Jesús, en ese hombre que estaba enseñando, pero cuando le pide que salga a la pesca, pasa algo milagroso literalmente. Él estaba ante la presencia de algo que nunca había visto o experimentado antes y no se siente bien con él mismo. Y lo que dice el texto es que cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Y uno diría, un momento, Pedro, no, o sea, ¿cómo así que eres un hombre? ¿Por qué dices eso? O sea, incluso hiciste algo bueno. Le hiciste caso a este rabino que no tenía nada que ver con la pesca, no tenía ni la menor idea que no podía ir al mediodía. Ahora sabemos que Jesús, él sí sabía eso y por eso él quería mostrar su poder y hizo ese milagro, pero dice, tú le hiciste caso al rabino, tú no hiciste nada malo. Y Pedro decía, no, un segundo, tú no me estás entendiendo. Yo no dije que yo la embarré o que pequé en este momento. Dice que hay una condición mía. Yo estoy confesando que soy un pecador. Lo que dice es que en tu presencia soy un hombre pecador. Que cuando estaba ante la presencia de Jesús, él se dio cuenta que era pecador, que hay algo malo dentro de él, de que sí, era una buena persona, de pronto en su familia, las personas que lo conocían, Pedro era una persona, pues era buena, pero de todos modos había momentos que no trataba bien a las personas a su alrededor. De pronto les hablaba mal, de pronto les hacía algún daño, les mentía, de pronto los había traicionado. Pedro era un hombre pecador y eso es lo que Jesús hace en ese momento, que él hace darse cuenta de quién es él. A mí me pasa eso un poquito a veces personalmente, no sé si te ha pasado alguna vez a ti, a veces cuando estoy leyendo algún texto, algún versículo, de pronto cuando yo me conecto mucho a través de la música, de pronto hay una letra y de pronto Dios en ese momento me muestra algo a mí que está mal y me pongo a llorar, me siento incómodo, no me siento digno, me doy cuenta que soy un hombre pecador. Pedro estaba tan mal que le dice, necesito, Señor, que te vayas, que te alejes de mí para que yo pueda sentirme bien conmigo mismo. No sé si has sentido eso alguna vez. A veces yo quiero parar de leer ese texto, de pronto quiero parar de cantar esa canción porque sé que lo que estoy cantando, lo que estoy leyendo, me está mostrando que hay algo que está equivocado en mi corazón, que hay pecado dentro de mí, que yo muchas veces no trato a las personas como yo las debería tratar, que supuestamente a la persona que yo más amo, que es mi esposa, le hablo mal, soy egoísta, no pienso en su bienestar, ni hablar de mis hijos a veces cuando me despiertan a las 2 de la mañana y en vez de mostrarles amor, estoy impaciente y tengo rabia que me despertaron. Pero lo interesante es lo siguiente, Jesús no le dice nada, pero él mismo se da cuenta de su condición, de que hay algo que está malo dentro de él. Y Jesús, en vez de decirle, es que tú sí eres el pecador, le dice lo siguiente, no tengas miedo, Pedro, no tengas miedo. Jesús pudo haber dicho, es verdad, Pedro, tú eres un pecador, eres lo peor de lo peor, y es más, tú no has visto nada todavía, tú estás en la presencia, vas a embarcarte en 3 años conmigo, vas a ver cosas que los mortales, cualquier mero mortal quisiera vivir y experimentar. Y después de esos 3 años de ver todo lo que yo he hecho, de acercarme a mí, a otras personas, a ti, amarte, hacer cosas milagrosas, ¿sabes lo que vas a hacer tú al final? Me vas a negar, vas a negar que me hayas conocido, y no solamente una vez, vas a negar que viste todos esos milagros 3 veces. Vas a negar todo lo que yo he hecho. Pero Jesús no hace eso. Lo que le dice Dios, lo que dice Jesús, dice, no tengas miedo. Yo sé quién eres, yo sé que tú eres pecador, yo sé que tú la embarras, yo sé que te sientes mal contigo mismo porque estás ante mí, pero yo he venido para eso, para nivelar el campo de juego, para recordarte que tú no eres tan bueno como tú piensas ser, que tú pecas, pero que también necesitas perdón, que necesitas ser salvado, necesitas un salvador, pero que no tengas miedo porque yo te voy a invitar a que hagas cosas increíbles conmigo. Y continúa Lucas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Creo que lo más interesante, otra cosa más interesante acerca de este texto es que no solamente Jesús le dice que no tenga miedo, Él lo hace sentirse amado, lo perdona
pero que Jesús también lo invita a seguirlo. Pero lo interesante es que para que Jesús lo invite a seguir, Pedro primero tiene que haber reconocido que había algo malo dentro de él. Él tiene que reconocer su condición, que no es tan bueno. Y cuando nosotros reconocemos que nosotros ya estamos en una condición, pues cuando reconocemos que no estamos en una condición en nuestro corazón que está tan bien, Jesús dice, ya estás listo para seguirme. Eso es lo que hace que sean buenas noticias. Resalta que necesitamos ser perdonados, que necesitamos un Salvador, que no podemos llegar a las expectativas de otras personas, que no podemos alcanzar nuestras propias expectativas, que incluso creamos excusas para no cumplir con nuestras propias expectativas, que es hipocresía, que me pasa mucho a mí. Y ante Jesús, todas esas excusas comienzan a desvanecer. Porque a veces decimos, es que yo la embarro, es que yo cometo eso fue un accidente, es que eso fue un error. Pero cuando vemos que son errores repetidos y que los cometemos a conciencia, sabiendo que vamos a hacerle daño a otras personas, Jesús dice, eso no es un error, eso no es un accidente, eso es pecado, hay algo mal que está dentro de ti. Pero Jesús nos sonríe y esas son las buenas noticias de gran alegría para todo el mundo. Yo te amo, te perdono, te quiero salvar y te invito a que me sigas. Todos somos iguales ante Jesús. Espero que te sientas un poco incómodo porque esta palabra de pecado no nos gusta, tiene una connotación religiosa cargada, pero cuando lo vemos a la luz de lo que significa el pecado, que es hacerle daño a otra persona, nos damos cuenta que sí, todos nosotros somos pecadores, porque muchas veces le hablamos, pensamos mal de otras personas, actuamos mal, les hacemos daño, rompemos corazones, incluso nos han hecho daño a nosotros mismos. Pero esas son las buenas noticias, que Jesús viene a salvarnos. Pero tenemos que ser honestos como Pedro fue, que no somos equivocadores, somos pecadores. Quiero dar otro ejemplo, ese fue por el famoso apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, y él dice en una de sus cartas a una de las iglesias a las cuales él fundó, y les dice, miren, antes de conocer a Jesús, yo era el mejor de los mejores, yo era un religioso extraordinario, yo mantenía todo al pie de la letra, yo mantenía todas las cientos de leyes que yo tenía como judío, hacía todo lo que tenía que hacer, tanto que cuando yo llegaba al templo la gente se alegraba porque llegaba Pablo el santurrón, Pablo el mejor de los mejores. En una historia que se encuentra en el libro de Hechos, que te recomiendo que lo leas, son después de los evangelios, Pablo tiene una experiencia bastante fuerte con Jesús. Y es en esa experiencia, como le pasó a Pedro, que él se da cuenta que no es tan bueno como pensaba. Y el que era tan bueno, el que se pensaba ser tan justo, tan libre de pecado, se da cuenta que ante Jesús él no era tan bueno como pensaba. Y Pedro escribe un poquito acerca de esto en una carta que le escribe a los romanos, la iglesia que existía en la ciudad de Roma, o sea, en la antigua Roma, donde hoy existe Italia, y dice lo siguiente, pues todos hemos pecado. Esta es la mejor definición de lo que significa nivelar el campo de juego, que todos hemos pecado, eso es lo que dice Pablo, el que era tan bueno y que se da cuenta que ante Jesús él no es tan bueno. Y sigue, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Por eso Pedro se arrodilla al barco, porque está ante la presencia de gloria. Cuando vio esa pesca milagrosa, se arrodilla y se da cuenta que quiere que se aleje Jesús de él, porque él está ante gloria. Es el Dios de gloria. No es cualquier Dios, es el Dios de gloria. Por eso todos nos arrodillamos cuando nos damos cuenta de nuestra posición ante Dios. Eso es nivelar el campo de juego, por eso son buenas noticias. Pero primero tenemos que reconocer nuestra condición y que necesitamos ser perdonados y salvados. Esta es la mejor noticia. Que no solamente nos perdona, nos salva, pero que también nos llama a que lo sigamos. Cuando somos conscientes de nuestro fracaso, de nuestro perdón, Jesús nos dice, ahora estás listo para que me sigas a mí. Y ahora Pablo continúa con las buenas noticias. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. Dios no nos cobra nada, y esta palabra de justo es un poquito como rara a entender. Justo es básicamente decir es que Jesús, a través de lo que hizo en la cruz por nosotros, Él restablece la relación con Dios. Estamos en buena relación con Él, estamos bien con Dios. Por medio de Jesucristo, es el que hace que nuestra relación con Dios sea buena, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Jesús lo que nos da es algo gratis, nos da gracia, algo que no merecemos. Nos libra del castigo porque cuando cometemos errores, pues cuando tenemos malas decisiones, deben haber consecuencias negativas, pero dice que nos libra del castigo
de nuestros pecados. Por eso nació Jesús, por eso las buenas noticias, ya que quiero resumir lo que estaba hablando en los últimos minutos, que si no te quedaste con nada, que te quedes con esto. Todos compartimos algo en común. Tú y yo compartimos algo en común. Todos hemos pecado y no podemos alcanzar la gloria de Dios. No podemos alcanzar el estándar de Dios acerca de cómo tratar a los demás. No podemos acercarnos al estándar nuestro, el de otras personas. Vamos a pecar, vamos a tratar a otras personas mal. Pero todos hemos sido invitados a recibir la misma solución. Todos hemos sido invitados a ser perdonados, a reconocer que hemos pecado, que necesitamos un Salvador, pero también hemos sido invitados a que lo sigamos para hacer cosas extraordinarias. Todo lo que Jesús quiere es un corazón dispuesto a decir, yo la embarro, yo peco, pero quiero que tú me perdones, Jesús, y te quiero seguir a ti. Nosotros podemos venir a Dios. Tú puedes venir a Dios con todos tus fracasos, con todos tus dolores. Y Él, en vez de rechazarte y decirte es que tú no eres suficientemente bueno para mí, Él viene y te recibe con brazos abiertos. No importa lo que has hecho, no importa dónde has estado. Él te dice, bienvenido a casa. Yo te amo, te perdono, te quiero salvar y te quiero dar un propósito mayor del cual tú pensabas alguna vez tener. Sígueme. Por fin, buenas noticias. Esa es la Navidad. Jesús, gracias porque tú viniste hace 2000 años, que decidiste encarnarte como ser humano para sufrir como nosotros, vivir como nosotros, alegrarnos como nosotros, pasar por todas las experiencias humanas. Decidiste bajar de tu gloria, de tu poder, de simplemente estar tranquilo, pero te preocupaste por nosotros, nos amaste tanto, viste nuestra condición como pecadores que decidiste venir, morir en la cruz, entregar hasta la última gota de sangre por nosotros. Y tú nos perdonas. Todo lo que tú quieres es que simplemente aceptemos ese regalo. De pronto lo has hecho antes, de pronto nunca lo has hecho, de pronto no estás seguro si quieres seguir a Jesús, ya has seguido a Jesús por mucho tiempo, pero te has alejado de Él. Quiero que hagas esta pequeña oración conmigo, ahí en tu corazón, de pronto en voz alta, si me estás escuchando, nadie a tu alrededor. Jesús, gracias porque tú naciste por mí, gracias porque tú moriste por mí, porque tú resucitaste por mí, porque tú sabes que mi condición de pecador me aleja de ti, de tu gloria, pero cuando reconozco que te necesito, tú me perdonas, me salvas, y me das propósito y me pides que te siga. Te entrego mi corazón, quiero que tú seas el número 1 de mi vida. No quiero volver a ser el mismo de antes. Te amo y te doy las gracias. En tu nombre, amén.